En Juan 9, del 1 al 7, tenemos el relato acerca de Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Comenzando en el versículo 1 leemos: Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: No es que éste pecó ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y con el lodo untó los ojos del ciego, y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto fue, se lavó y regresó viendo. Este relato nos dice que este hombre había nacido ciego tan solo para que el poder de Dios se manifestara sobre él. Tal como se lee, pareciera que Dios mismo hubiese hecho que este hombre naciera ciego para luego poder manifestar su poder en él y mostrar que Jesús era el Mesías. Pero al analizarlo, veremos que no es esto lo que realmente dice el texto de la Biblia. Al leer la Biblia debemos tener siempre en cuenta que el texto original de la Escritura no fue en español, sino que fue escrita en hebreo, griego y arameo. Los textos antiguos de lo que llamamos el Nuevo Testamento están en griego, y si bien los traductores de la Reina Valera acá y también otras versiones hicieron lo mejor que pudieron para traer el texto al español, eran seres humanos y cometieron errores, y lamentablemente algunos de estos errores no son fáciles de detectar. Hay que tener ciertos conocimientos técnicos de los idiomas originales para poder comprenderlos. Aunque el contexto general de toda la escritura siempre nos va a dar ciertas pautas para dudar de algunos pasajes y así investigar un poco más a fondo. Santiago 1:13 nos dice que Dios no tienta a nadie con el mal. Dios, por lo tanto, jamás va a enviar un mal para tentar a alguien o para ponerlo a prueba. Dios no es el causante de enfermedades, así que no es posible que Dios haya hecho ciego a este hombre para después mostrar su poder. En el versículo 2, los discípulos preguntan a Jesús si es que este hombre había pecado o si fueron sus padres como para que naciera ciego. Esto parecería una pregunta sin sentido para nosotros hoy. ¿Cómo podría alguien pecar antes de nacer? Algunos proponen que los discípulos creían en la reencarnación o que el espíritu de una persona vivía fuera del cuerpo antes de nacer. Pero no es así. En los tiempos de Jesús, algunos rabinos enseñaban que una persona podía cometer pecado aún desde el vientre de su madre, y si sucedía esto, la persona nacía en completo pecado, y por eso iba a tener consecuencias. Si revisan Juan 9:34, los judíos, discutiendo con este hombre ciego, le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Esta es parte de la creencia de algunas sectas judías del tiempo de Jesús, de que algunos pecaban incluso desde el vientre materno y por eso nacían en completo pecado. En el versículo 3 Jesús dice que no es que él haya pecado, ni tampoco sus padres. Por supuesto sabemos que todos tenemos pecado, pero lo que Jesús intenta señalar es que la ceguera de este hombre no había sido producto de algún pecado en particular, ni de él ni de sus padres. Estamos en un mundo caído y a veces las cosas malas suceden por la misma corrupción que hay en el mundo. No todos los males del mundo son producto de algún pecado puntual de una persona. Pero el problema está en la siguiente declaración, donde Jesús dice: al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Esta declaración hace pensar que Dios fue el responsable de que este hombre naciera ciego para después sanarlo y así glorificarse en él. Eso sería como si un médico investigador a propósito enfermara a su hijo, por ejemplo, para después ser glorificado por encontrar la cura para esa enfermedad. ¿Parece coherente esto? ¿Parecería una obra de un buen padre? Por supuesto que no. Lo que sucede es que al analizar este versículo desde el texto griego, encontramos una expresión que puede ser traducida de dos modos distintos y según qué tipo de traducción consideremos la correcta, el mensaje cambia radicalmente. Para esto, vamos a ver algunos tecnicismos gramaticales del griego, pero es la única forma en que podamos entender lo que sucede acá. En el griego hay una construcción gramatical que se produce con la palabra griega gina seguida
de un verbo en modo subjuntivo. Cuando aparece esta construcción gramatical se puede traducir la expresión como una cláusula de propósito, cláusula de resultado o cláusula de mandato. La cláusula de propósito nos indica el objetivo o propósito de algo. Respondería a la pregunta ¿por qué? La cláusula de resultado indica que sucedió a consecuencia de un evento o acción previa. Responde a la pregunta ¿qué sucedió luego? Y la cláusula de mandato expresa una orden. El contexto es el que determina cuál sería la forma correcta de hacer la traducción. Sin embargo, si el contexto no queda claro, el traductor va a utilizar aquella forma que él considere la más apropiada según su propio entendimiento y según su propia teología. En el texto griego tenemos la palabra griega gina seguida de un verbo en modo subjuntivo, que corresponde al verbo manifestar. Tal como dije antes, esto puede traducirse de tres formas distintas. Como cláusula de propósito, se traduciría para que sean manifestadas. Como cláusula de resultado, se traduciría de modo que sean manifestadas. Y como cláusula de mandato, se traduciría que sean manifestadas. La segunda opción en este contexto es poco probable debido a la construcción gramatical de todo el versículo. Sin embargo, la cláusula de mandato encajaría perfectamente. El versículo se leería así: respondió Jesús, no es que éste pecó, ni tampoco sus padres, que sean manifestadas las obras de Dios en él. En lugar de ponerse a discutir sobre quién tiene la culpa, Jesús se enfoca en su misión, que es hacer que las obras de Dios se manifiesten en esa persona. No era momento de ponerse a discutir por qué la persona había nacido ciega. Fíjense que esto encaja también con el versículo que sigue. Leamos de nuevo, desde el versículo 3. Respondió Jesús, no es que éste pecó ni tampoco sus padres, que sean manifestadas las obras de Dios en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió. Mientras dure el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. ¿Se dan cuenta que en el versículo siguiente Jesús habla de la urgencia de hacer las obras de Dios? Jesús sabía que no tenía mucho tiempo hasta el momento de su crucifixión, así que debía evitar distracciones y demoras y redimir el tiempo haciendo las obras de Dios. No era tiempo de ponerse a discutir sobre la causa de la ceguera de ese hombre, era tiempo de actuar. Entonces, podemos ver que hay una forma más apropiada de traducir este versículo que se corresponde con la enseñanza de la Escritura de que Dios es amor y que no planea el mal para con nosotros. La teología de muchos traductores los ha llevado a traducir este versículo de modo que se vea como que Dios mismo hizo ciego a ese hombre para luego manifestar su poder. Este tipo de pensamiento tienen aquellos que creen que Dios tiene predestinado todo lo que sucede en la humanidad y que Él controla todo. Esta doctrina fue introducida al cristianismo por Agustín de Hipona, el que los católicos llaman San Agustín, y luego fue promovida por Lutero y por Calvino como la doctrina de la predestinación. Es cierto que la Biblia habla de cierta predestinación, pero la predestinación de la que habla la Biblia tiene que ver con un plan de Dios, un plan que fue trazado desde antes de la fundación del mundo, pero no implica que Dios controle todo lo que sucede o todo lo que va a suceder en cada persona en todo momento. Porque Dios nos dio libre albedrío, cada uno de nosotros toma decisiones y en base a las decisiones suceden cosas, tanto buenas como malas. Y no solo nosotros, sino que también los espíritus que Dios creó toman o tomaron decisiones y por eso hay espíritus buenos y hay espíritus malos y que están actuando en oposición a Dios. Hechos 10:38 nos dice que Jesús, mientras estuvo en la tierra, anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. No dice que Jesús sanó a gente oprimida por Dios. No fue Dios quien causó la ceguera a ese hombre. También Juan dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, no vino a deshacer obras de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo es el que hizo las malas obras, el daño a la gente, y el que las sigue haciendo. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios no es responsable de las enfermedades del mundo. Dios no causa el mal a las personas. El mal entró en el mundo a causa de la desobediencia de Adán. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como podemos ver, la muerte pasó a todos los seres humanos por causa del pecado de un ser humano, de un hombre que es Adán. Él dio un permiso legal al diablo de entrar en el mundo y transmitir muerte, dolor, enfermedad a toda la humanidad y a todos los otros seres creados, los animales, por ejemplo, las plantas. Dios no quiere nuestro mal, no quiere que estemos enfermos, no es causante de las dolencias, males y enfermedades del mundo, sino que es quien perdona, sana y restaura, como dice Salmos 57:10, en donde leemos: porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria.